Hola, el día de hoy tengo el gusto de presentarte una clase sobre los montículos monumentales de la Amazonía. Mi nombre es Carla Jaimes Betancourt y soy profesora de Antropología y Arqueología de la Universidad de Bonn. Los montículos monumentales de la Amazonía presentan una amplia variedad de tamaños, formas, características arquitectónicas, funcionales, etc. Esta diversidad revela las diferencias culturales que existían entre las sociedades que construyeron los montículos y que también los habitaron. Los montículos son construidos mediante la superposición de plataformas de tierra deliberadamente construidas. Sobre estas plataformas, luego se construyeron casas, también se acumularon desechos culturales y todo esto con el tiempo ha influido en el tamaño de los montículos. En esta aula consideraremos 3 ejemplos de montículos monumentales de la Amazonía. Veremos los montículos monumentales de la isla Marajó en la desembocadura del río Amazonas, al suroeste de los llanos de Mojos en Bolivia y en el Valle de Lupano en el oriente ecuatoriano. Los montículos de la cultura marayoara se desarrollaron entre el 400 y 1300 después de Cristo. Se encuentran dispersos en toda la sabana de la parte noreste de la isla, como podemos ver aquí en el mapa. Eso es alrededor de 23.000 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de los montículos se encuentran en la ribera de los ríos y de los lagos. Y en muchos casos se reconocen agrupamientos de montículos, de 2 a 3 o tal vez de 7 a 14 montículos, y en el caso específico de Camutins, de alrededor de 40 montículos. Los montículos de Marajó se conocen localmente con el nombre de tesos. Suelen estar construidos con los sedimentos circundantes a los que se añaden además capas que contienen objetos arqueológicos como cerámica o diferentes desechos orgánicos. Las investigaciones arqueológicas han sugerido que existían 2 tipos de montículos, los residenciales y los ceremoniales. Los montículos residenciales están siempre asociados a complejos que tienen 1 o 2 o más montículos ceremoniales. Según el patrón, los montículos ceremoniales estarían preferentemente ubicados en la confluencia de cursos de agua secundarios con los ríos primarios y habrían sido construidos sobre elevaciones naturales. De hecho, hay que tener en cuenta que existe una discusión controversial sobre el proceso de formación de los montículos Marajó. En Santa Lucía, por ejemplo, se tiene una elevación de unos 20 metros y los investigadores han indicado que solamente alrededor de 3 metros fue construido por acción humana. Otro ejemplo podría ser algunos montículos de Teso de los Bichos, donde llegan a una altura de 8 metros y no todo es construcción cultural. Se dice que los habitantes antiguos, ellos ya ubicaron lugares altos para mantener la construcción de estos montículos. Entre los numerosos estudios sobre la arqueología de Marajó, han contribuido principalmente 3 mujeres a que podamos entender más a la cultura Marajó. Uno de ellos son los trabajos pioneros de Betty Meggers, que estuvo con su esposo Clifford Evans y estudiaron montículos tanto en el norte como en el centro de la isla. Posteriormente, Anna Roosevelt realizó investigaciones con tecnologías bastante novedosas en la década de los 80 en el conjunto de Teso de los Bichos. Y a fines de la década de los 90, durante su tesis de doctorado, la arqueóloga Denise Chan realizó investigaciones arqueológicas en estas grandes concentraciones de montículos de Camutins. Ahora nos desplazamos al sur de la Amazonía, donde encontramos
los Llanos de Mojos, que es un complejo de sabanas inundables que se puede considerar el más extenso de toda la Amazonía. Abarca alrededor de 120 kilómetros cuadrados, 120.000 kilómetros cuadrados. En el área suroeste se han encontrado agrupaciones de montículos que oscilan entre 4 a 20 metros de altura. Y aunque se conocía ya de estos montículos a fines del siglo XX, a principios del siglo XX, entre 1909 y 1910, el sueco Erland Nordenskiöld había sido el primero en excavar estos montículos. Fue el proyecto del Instituto Alemán de Arqueología, conducido por Heiko Prummers, el que llevó a cabo varias prospecciones arqueológicas, mapeos sistemáticos de los montículos y extensas excavaciones arqueológicas en 2 montículos que nos ayudan a tener una idea, una visión bastante completa de las poblaciones que construyeron y habitaron los montículos monumentales de los Llanos de Mojos. En este mapa podemos observar que los montículos se encuentran sobre todo construidos a lo largo de antiguos meandros del río, ya en alturas. Y también podemos observar que los triángulos grandes, que son montículos mayores a 16 hectáreas, estos montículos están interactuando mediante caminos directamente con montículos un poco más pequeños que podríamos considerarlos como secundarios. Es decir, estos montículos crean un sistema de interacción entre varios sitios domésticos o rituales. Algo interesante también en estos montículos, de acuerdo a los mapas topográficos detalladamente realizados por el Instituto Alemán de Arqueología, es que podemos ver que existe un patrón bastante claro de construcción. En este se destaca, por ejemplo, que existe una altura en el centro del montículo, una plataforma rectangular, que existe una orientación de la plataforma principal y muchas otras características arquitectónicas más. Hoy en día, con la nueva tecnología LiDAR, es posible que todos estos conocimientos sean complementados y todavía profundicemos mucho más nuestro conocimiento de estas culturas. Por el momento, podemos asegurar que los montículos monumentales de los Llanos de Mojos son construcciones completamente antropogénicas, hechas por el hombre mediante esta construcción de plataformas y que muchas de ellas tienen una historia de alrededor 900 años, como la Loma Mendoza que podemos ver acá, cuyo corte estratigráfico ha develado una secuencia de ocupaciones y remodelaciones del montículo que comienzan en el 450, 500 después de Cristo y terminan en el 1400 después de Cristo. Algo interesante también sobre estos montículos es que no solamente la gente construyó grandes plataformas de hasta 7 metros o 15 metros de altura en el centro sobre una plataforma base como esta de acá que mide 1.5 metros de altura, pero 2 hectáreas más o menos, sino que ha influido en la construcción del paisaje. Por ejemplo, aquí podemos ver un terraplén poligonal que está encerrando un área de 21 hectáreas. Además, podemos ver canales que dirigen el agua a pozos de acumulación de agua. También tenemos terraplenes en plena pampa, otros canales y otros pozos. Todo esto nos ayuda a ver cómo la gente ha influido y ha cambiado adaptando el paisaje de las llanuras para sus actividades. Algo que también sabemos de las excavaciones, extensas excavaciones que se llevaron a cabo en el montículo Salvatierra, por ejemplo, es que estas sociedades estaban organizadas en jerarquías, ¿no? Aquí podemos ver una de las tumbas más representativas que tiene incluso
ofrendas de cobre y también un collar con dientes de felino y bastantes shakiras en todo el cuerpo. Sobre estos montículos sabemos que se llevaban a cabo bastantes, tal vez, festividades donde se utilizaba una cerámica finamente pintada, polícroma, y también donde se han encontrado incluso objetos musicales. Esta larga secuencia de ocupaciones también se evidencia en la cerámica con una cronología que podemos dividirla en 5 fases. Aquí también se han llevado a cabo diferentes análisis de restos orgánicos, de macrorestos botánicos, de fitolitos, y lo que se han encontrado es que esta gente estaba comiendo mucho maíz, zapallo, maní, diferentes ajíes, yuca, ñamé, y que también estaban llevando a cabo muchos tejidos en algodón, ¿no? Algo que es interesante en las últimas excavaciones que estamos llevando a cabo con Eduardo Neves de la Universidad de Sao Paulo es que existen también montículos que han sido hechos o construidos en corto periodo de tiempo. Entonces se trata de una arquitectura bastante rápida, la formación de estos montículos, que nos está también develando la función política, social, religiosa que tenían estos montículos, ¿no? Especialmente cuando vemos el caso de La Punta, donde un montículo de 7 metros de alto ha sido construido en apenas 200 años. Y por último, voy a exponer brevemente el tercer ejemplo, que es sobre el Lupano en el oriente ecuatoriano. Podemos ver justamente acá el Valle del Lupano, ¿no? Para el Valle del Lupano tenemos una cronología de 4 diferentes estilos cerámicos o fases cerámicas, y esta población que construyeron estos montículos monumentales existió entre el 500 antes de Cristo y 200 antes de Cristo. En este valle, en el Valle del Lupano, se construyeron cientos de montículos de tierra que fueron ocupados posiblemente hasta el 600 después de Cristo. Estos montículos fueron construidos ya sobre terrazas aluviales y tenían un patrón espacial compuesto por una plaza cuadrada, que podemos ver aquí, o rectangular, semi-hundida y rodeada por 4 lados o por montículos que también estaban siendo, que también tienen una interacción con diferentes caminos. En varios complejos se construyó un montículo central o una plaza central con 4 o 6 elevaciones periféricas. Tenemos arqueólogos que trabajaron y excavaron en algunos sitios de Lupano como Stefan Rosten o Salazar. Y aquí podemos ver los sitios principales o centrales de estas plazas, pero también vemos que es una amplia área que no podríamos decir dónde comienza o dónde termina, y esto es lo que nos lleva a pensar, a repensar sobre la densidad poblacional que existió en la Amazonía en el pasado, pero también sobre el tipo de urbanismo que existió en el trópico. Lo que podemos también pensar es que estos diferentes patrones nos van a ayudar a entender mejor la diversidad cultural, la complejidad de las sociedades en el pasado, y entender que aunque no exista piedra o no sean estructuras de piedra, estos montículos son el legado de construcciones dejadas por poblaciones antiguas que en muchos casos todavía existen en el presente y que están relacionadas, asociadas a diferentes prácticas
que podrían ser sobre todo rituales, religiosas, políticas, y que aunque para nosotros solamente se vea como una acumulación de tierra, nos está enseñando cual si fuera un libro, la historia de todas las poblaciones y pueblos que vivieron sobre estos montículos. Bueno, les agradezco por su atención y espero que les haya gustado la clase. Hasta luego.